cierto tiempo, se llama la Alianza Progresista, una organización mundial que está compuesta por partidos socialdemócratas de todo el mundo y que se originó fundamentalmente a raíz de un conjunto de circunstancias complicadas que se generaron en la Internacional Socialista y que fue dándole espacio paulatinamente a la creación de esa organización. Hoy están allí 3 partidos venezolanos: está Avanzada Progresista, está Cambiemos y está el MAS, que fueron recientemente incorporados, y se trata de una estructura internacional que agrupa organizaciones de la socialdemocracia, que es posible porque dentro de las cosas que han estado planteadas está la posibilidad del retorno de la mayoría de ellas a la Internacional Socialista, con los cambios que se han ido generando allí y que es una cosa que se pudiera producir en cualquier momento, pero mientras tanto se trata de una estructura internacional importante en la cual vale la pena hacer los esfuerzos necesarios para que desde ese campo, que es un campo socialdemócrata, un campo amplio de mucho pluralismo, se puedan ir encontrando organizaciones que paulatinamente contribuyan a que en sus respectivos países y en el mundo se puedan dar condiciones de pluralismo, de alternabilidad, de encuentros políticos, etcétera, que no tenemos en este momento en Venezuela y en algunos otros países de América Latina. En estos días veía en internet un análisis de un politólogo refiriéndose a que no solo el actual gobierno venezolano es de izquierda, sino que prácticamente todos los gobiernos anteriores y los partidos que conforman la política nacional han sido de izquierda en nuestro país. Y uno piensa un poco entonces también con esto del socialismo y la Internacional Socialista, tienden a hacerse comparaciones y a asociarse. Y me decía usted fuera de cámara que no está directamente relacionado, quizás para aclarar un poco a la audiencia cómo se compone la Internacional Socialista y los partidos como el suyo, que desde la socialdemocracia han venido haciendo un acompañamiento, primero por ejemplo al presidente Chávez, y que ahora se han desmarcado del proyecto venezolano que encabeza Nicolás Maduro. Hay un documento que es la Carta Ética de la Internacional Socialista. Ajá. Tú lees ese documento y te das cuenta inmediatamente que eso no tiene nada que ver con el autoritarismo. Yo lo he dicho 1000 veces, el autoritarismo no tiene sexo. Tú puedes tener autoritarismo de derecha, de centro o de izquierda. En definitiva es una manera de gobernar. No tiene por qué conceptualizarla si es de derecha o es de izquierda o de centro, porque tú has visto... No se le puede atribuir a uno solo, claro. Bueno, hay gobiernos autoritarios que han sido de derecha, por ejemplo Pinochet, hay gobiernos autoritarios de izquierda, el caso de los Castro, el caso del gobierno que tenemos en venezolano, el caso de Ortega. Entonces no es posible conceptualizarlo de esa manera. Ahora, ¿qué hizo lo internacional en la Carta Ética? Bueno, conceptos muy claros. Se habla de democracia, se habla de alternabilidad, se habla desde el punto de vista económico de economía de mercado, se habla de la posibilidad de que haya cualquier cantidad de visiones pluralistas de lo que hay que hacer y se acentúa claramente una visión democrática. ¿Qué es lo que básicamente libertades políticas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que han hecho en este caso gobiernos como el que tenemos en Venezuela? En su oportunidad, Fidel Castro y Chávez llegaron a un acuerdo en el cual se afiliaron y fue una manera de Chávez, después de lo que se produjo en el año 2001, el tema del Carmonazo, afiliarse a una corriente política, porque hasta ese momento Chávez hablaba de cosas totalmente diferentes a esas. Ni hablaba de socialismo, ni hablaba de comunismo, ni nada de eso. No, nada. Recuerda que cuando Chávez gana no hablaba de nada de eso. Era simplemente una proposición que le hacía al país donde eso no estaba contemplado. Después, en las cosas, las decisiones políticas que ellos toman, se afilian a una versión absolutamente autoritaria, como es la cubana, de lo que se llama el socialismo. Ellos pudieron haberse afiliado a otras versiones en ese momento que eran totalmente distintas a lo que ya estaba pasando en Chile o lo que estaba pasando en países europeos, pero decidieron tomar ese camino y a partir de allí mucho más radical, además, una visión autoritaria, radical, que además ha traído como consecuencia todos los desastres porque aquí cuando se habla, por ejemplo, del tema económico, si ellos hubiesen tomado desde hace mucho tiempo la referencia de cómo los chinos en particular fueron recuperando su economía, los venezolanos estuviéramos viviendo de otra manera, pero cuando Chávez acuñó la palabreja exprópiese, le dio un signo a la economía que trajo como consecuencia lo que ya sabemos.
se expropiaron centenares de empresas que pues no pararon en nada, ellos fracasaron totalmente en eso, y ahora pretenden con el terreno de las medidas, que las medidas son negativas, nosotros lo hemos dicho desde siempre. Lo peor que le puede pasar a un país es que le expliquen las sanciones que han aplicado a Venezuela, porque simplemente lo que ocurre es que entonces ese gobierno autoritario agarra las sanciones, las utiliza como pretexto para justificar todo su desastre, que es lo que ha pasado en Venezuela y también lo que han hecho los cubanos. Entonces cualquier cosa que pasa no es culpa del gobierno, no que es culpa de las sanciones, cuando resulta que aquí en Venezuela la economía estaba vuelta un desastre mucho antes de que se comenzaran a aplicar las sanciones. Entonces las sanciones, simplemente cuando tú revisas la lista de gobiernos que supuestamente, gobiernos autoritarios, que supuestamente han tenido que ceder ante las sanciones, te consigues que ninguno. Entonces las sanciones son un error, pero le sirve al gobierno autoritario para justificar todo su desastre, y eso es precisamente lo que ocurre. Lo convierte, como decían ellos, en una narrativa, pero a su favor, para justificar. Utilizando la palabreja que utilizó Lula, citando a Lula. Que aquí no había autoritarismo, sino que era una narrativa, y resulta que ellos han utilizado todo ese mecanismo para justificar su desastre, y tú ves cada vez que hay un problema, ahorita el tema electoral, que es lo que están diciendo en este momento, con sanciones no habrá elecciones libres, y ya están incluso amenazando con suspender las elecciones si no se resuelve el tema de las sanciones. Bastante grave eso. Un pretexto. Sobre todo para eso de lo que hablamos de los principios democráticos, alternabilidad, libertades y derechos políticos, que están, por cierto, consagrados en la Constitución, y ahora